Salam Bien. alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo están? Bien, Bien. bien, alhamdulillah, bien. Alhamdulillah. Bien. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos viendo la sura Al-Mutaffifin, la sura número 83 del Sagrado Corán, los mermadores. Y hemos llegado aquí a una parte en donde dice, muy bien, ahí lo vemos en pantalla. A ver. ¿Qué pasó? Bien. A ver. Llegamos a la ley. ¿En esa ley ya terminamos o terminamos un poquito después? Yo tengo anotado como que llegamos hasta la ley número 6. Sí, Sheikh, hasta la ley 6. Perfecto, entonces nos toca ver la ley número 7. Muy bien. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Muy bien, llegamos hasta aquí. Hasta estas aleyas que hoy vamos a ver. Dicen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. Es decir, no, hay un no rotundo, pero no, como dice ahí en la pantalla, muy bien. Inna kitabal, ciertamente el libro o el registro de los malvados está en Sijjin. Ahora vamos a ver qué es el Sijjin. ¿Y qué te hará entender lo que? Wamadaraka más Sijjin. ¿Y qué te va a hacer entender? ¿Qué te hará entender lo que es el Sijjin? Kitabun marqum, dice. Un libro, una escritura detallada. Muy bien. Wailu yawma idil lil mukadzibun. Guay de ese día para aquellos que desmienten, para los desmentidores. Muy bien, entonces en estas aleyas se habla del destino de los incrédulos y de los que niegan o rechazan la verdad. El mukaddibín son aquellos que niegan, es verdad, pero también en una forma se puede decir de lo que desmienten, pero obviamente también son aquellos que rechazan, que tienen cierta conciencia, no es que desconocen en absoluto lo que se les está mostrando en la guía, sino que son conscientes de que es la realidad y sin embargo la rechazan y la desmienten, porque no quieren vivir bajo las leyes de Dios Todopoderoso. Muy bien. Entonces, esta primera ley, Kallá, inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Kitab, muy bien, como sabemos es libro, pero aquí lo pone como registro. Y está muy bien la traducción en ese sentido, porque se trata del registro de las acciones en general del creyente y del ser humano en general. Entonces, en este sentido, todo lo que cree, las acciones, las vivencias, incluso los pensamientos y las intenciones, todo va a quedar registrado, digamos. No hay nada que no quede registrado, pero la forma de registrar también, y que ya lo vamos a ver en el Sagrado Corán, está tratada de distintas maneras o con distintas palabras, porque también hay una forma, podemos decir, de clasificar todo aquello que se va a registrar y que en el Yawm al-Qiyamah se va a mostrar al ser humano. Entonces, aquí Kitab, como bien dice, es el registro de las acciones
Pero lo que está diciendo o haciendo mención aquí es Kitab al-Fujjar, y lo nombra como que es el Sijjin, o sea, el libro de los malhechores, de los malvados, que es este Sijil que nombra. Sijjin, perdón. Entonces aquí lo que podemos notar es que se trata de un libro en especial, y es un libro en donde se registran las acciones de los malvados, de aquellos que rechazan la verdad, y que no es el libro de los piadosos, digamos, de las personas piadosas o de las personas justas, sino por el contrario. Entonces tenemos en el Sagrado Corán que se hace mención al Sijjin y que se hace mención al Illiyin, y que ambos son registros, y en uno va a ser para los podemos decir, los incrédulos y los enemigos de Dios, y otro es justamente para los temerosos de Dios y los creyentes. Entonces, acá nos da a entender claramente de que aquí se trata del libro para los incrédulos, o el registro para los incrédulos y los malvados, como dice en la pantalla. Ahora vamos a ver sobre la interpretación de la palabra sijin, qué se puede decir en especial. ¿Por qué? Porque sijin viene de sijin o sajan, que es la cárcel, ¿sí? Es la prisión, la cárcel. En árabe tenemos esta palabra que quizás en los que nos acompañan ya la conocen, una palabra muy común, el sijin o el sajan, ¿no? Como la prisión, la cárcel. Y bueno, esta palabra sijin deriva de aquí. Y lo que se puede decir es que el infierno, o lo más profundo del infierno, es justamente como una cárcel en donde van a estar los incrédulos. Entonces, por un lado tenemos que es un registro, y por el otro lado la prisión para los incrédulos. Y es una prisión, además, que está en lo más bajo del infierno. Entonces, sobre esta palabra y lo que dicen los interpretadores del Sagrado Corán, los mufassirín, tenemos, hay distintos argumentos que vamos a ver ahora. Una es que la expresión kitab se usa en el Sagrado Corán como un registro, el registro de las acciones en general. Y aquí sijin, como viene de esta forma, la misma forma en que viene la aleya, dice Kitabul Fujjar, la fi sijin. Entonces esto nos hace pensar que, bueno, que este registro, o sea, este sijin, es un tipo de registro de las obras, y que justamente se trata de un registro especial para los malvados, como dice allí. Algunos intérpretes en realidad dicen esto sobre el sijin. Dicen que es la definición del infierno, o el sitio que es más ardiente del infierno. Entonces, cuando dice aquí, según algunos intérpretes, dice que cuando nombra este Kitabul Fujjar, este Kitabul Fujjar sería el mismo destino de los incrédulos, que es el infierno, o la parte más baja del infierno. Muy bien. Entonces puede ser un registro donde queden registradas las obras. Sabemos, como se dice y lo hemos nombrado varias veces,
el registro de las personas se entrega de esta manera, por el lado derecho, digamos, a los benevolentes, y por la izquierda a los malvados, digamos, a los que se han enemistado con Dios, y que en este sentido podemos decir que el sijin es este registro que se entrega del lado izquierdo. También podemos decir que no, o sea, que este, más que un registro, es un lugar en el infierno donde también podemos decir, de alguna manera, queda registrado quiénes entraron al infierno, ¿no? O sea, el mismo infierno es un registro de aquellos que han entrado en él. Y tenemos aquí un hadiz, un dicho del Imam Baqir alayhi salam, que dice que Sijin es la séptima tierra, o sea, lo más bajo, digamos, y el Ilín es el séptimo cielo, que es lo contrario, y donde estarán los piadosos, los mejores, digamos. Entonces, según esta interpretación, bueno, podemos ver que es una parte del infierno, de lo más bajo que existe. Es decir, que el Sijin representa lo más bajo que existe y el Ilín lo más elevado que existe. Hay también un hadith del profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi, que dice de esta manera: a veces el ángel eleva una acción al cielo con euforia y con alegría, pero Allah subhanahu wa ta'ala le dice: arrójala al sijin, porque su intención no fue para complacerme. Entonces se puede decir de esta manera, y según estos hadices, que el sijin es un sitio, es un lugar del infierno, y es un lugar en especial, y es un lugar muy bajo, el más bajo del infierno, y que allí estarán los malhechores, digamos, los que han hecho el mal en la tierra. Y que también podemos decir es la morada eterna para los incrédulos. Y a ver si podemos decir algo más sobre el Sijin. Había un hadiz, yo tenía un hadiz más aquí, esperen, a ver si lo encuentro, porque había un hadiz que era interesante para mencionar. Bueno, no lo encuentro. Bien. Bueno. En la ley siguiente, también, fíjense cómo viene, ¿no? Viene de esta manera. Viene Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. No, por cierto, que el registro de los malvados está en el sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. ¿Y qué te hará entender lo que es el sijjin? Dice kitabun marqum. Es decir, que en el mismo Corán también explica lo que es el sijjin, y aquí lo nombra como kitabun marqum. Entonces, a ver si estas dos interpretaciones que hemos visto se pueden aclarar con esta misma aclaración que hace el Sagrado Corán. Dice Kitabun Marqum. Y podemos decir que esta ley ya hace énfasis a lo anterior, digamos, que es el Sijjin. La palabra Marqum deriva de Raqam. Raqam significa una línea gruesa, trazada. Entonces aquí dice que como las líneas gruesas son bien visibles, es posible que el término esté señalando la firmeza y la evidencia de un asunto, o podemos decir de alguna manera algo que fue firmado, algo que nunca va a ser olvidado o nunca va a ser abolido. Es como una sentencia, ¿sí?, que queda firmada. Es decir, que aquellos que van a estar en Sijjin, que sería el lugar más bajo del infierno, no van a poder salir más de ese lugar. Hay una gran discusión siempre, ¿no?, sobre
los moradores del infierno y si en el infierno estarán eternamente o no. Y como sabemos, muchos, la gran mayoría de los que tengan por destino el infierno, en algún momento, digamos, luego del Yawm al-Qiyamah, del día del juicio, que la gran mayoría terminan saliendo del infierno. Es decir, que Dios Todopoderoso a miles y miles de almas, después de pasar un tiempo en el infierno, las va a perdonar y permitirá que entren en, digamos, el lugar menos elevado, el lugar más bajo del paraíso. Eso también lo hemos visto. Pero este lugar, el Sijin, como viene acá y como lo va explicando la ley y según la opinión de los exégetas, es el lugar más bajo, es el lugar en el que van aquellos que no van a salir más del infierno. Entonces, esa discusión que existe, incluso entre los sabios del Islam, si realmente Dios va a permitir que alguna de sus criaturas permanezca en el infierno eternamente. Bueno, esta es una de las aleyas que nos marcan que sí, que habrán personas que no van a poder salir del infierno. Y son justamente aquellos que hacen el mal hacia los demás. Una cosa es una persona que no cree, que se revela ante Dios, que tiene algunos comportamientos con la gente que no son correctos y que pueda llegar a arreglar, pero muy distinto es el caso de las personas que realmente corrompen en la tierra y que, digamos, el mundo entero debería disculparlos para que sean perdonados, porque no es que han, por ejemplo, no sé, han estafado a una persona, se han quedado con algo que no les correspondía de alguien y tienen que arreglar eso, no. Quizás han hecho grandes genocidios, quizás han oprimido de una manera muy cruel, entonces, bueno, para ellos hay un castigo que no tiene fin, porque realmente es como cuando vemos una persona que robó y va a la cárcel, no sé, 6 meses, 1 año, y se arrepiente y lo toma como una lección realmente y cambia su vida. No es lo mismo que una persona que, no sé, mata a 100 personas de una vez, o un asesino serial, ¿no? El castigo uno no aceptaría que a los 6 meses, o al año, o a los 2 años, o a los 20 años, lo liberen, porque sentimos que nunca pagó, digamos, por lo que hizo, ¿no? Entonces, esto en este sentido es lo mismo. Muy bien, entonces, luego dice, Wailun yawma idil lil mukaththibin. Guay en un día o en ese día para los desmentidores. ¿Quiénes son los desmentidores? ¿Quiénes son los mukaththibin? En primer lugar, tenemos que decir que el rechazo al mensaje de los profetas, el rechazo a la guía, el rechazo a seguir el camino recto que va a llevar al ser humano y a acompañar al ser humano a la perfección, es justamente un muy mal negocio. Entonces, los que desmienten esta guía son los perdedores, los grandes perdedores del mundo son ellos. Pero además, podemos decir que al rechazar esta forma de vida, porque cuando uno dice la guía, bueno, ¿qué es la guía? Lo que me llevará a la perfección, al paraíso. Entonces lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Desde el futuro, lo que sucederá. El paraíso, el premio en el otro mundo. Pero lo contrario no es el infierno solamente, sino es todo lo que va a causar el rechazar una vida que está diseñada por Dios Todopoderoso. Entonces, uno al tener una vida contraria a eso, lo que va a hacer que son los pecados, lo que va
a llevar adelante en su vida es cada paso que va a dar el ser humano va a ser erróneo. Es decir, Dios nos marca nuestros pasos en este mundo, dice esto se puede hacer y esto no, usted vaya por aquí pero por aquí no, ¿no? Sirat al-Mustaqim es de esta forma. Dios nos va marcando a través de las enseñanzas de los profetas, de los imames, a lo largo de la historia, nos va marcando cómo llegar. Pero el que se sale de ese camino y el que lo rechaza está viviendo otro camino y viviendo otra forma de vida contraria a lo que Dios quiere. Por lo tanto, podemos decir que los pecados, todos, todo lo que significa llevarle la contra a Dios, está en las personas que rechazan ese camino. Por lo tanto, la base de todos los pecados y de toda la corrupción que hay en la sociedad son justamente aquellos que niegan la verdad. Y en ese sentido, lo que hemos visto en la clase anterior sobre los mermadores o los defraudadores o los que oprimen en el comercio, etcétera, también, ¿sí? De alguna forma están siguiendo un camino que no es el camino de Dios Todopoderoso. Por eso se los llama fujjar aquí, y también los fujjar son los mukaddibun. Podemos decir en otro sentido que hay, así como decimos alladina amanu wa amilu salihat, así como decimos aquellos que creen y obran el bien, es decir, que la creencia y la buena obra van juntas, la no creencia y los actos de maldad también van juntos. Así como el verdadero creyente es el que cree y esa creencia se transforma en una práctica correcta, el incrédulo que rechaza el camino recto va a rechazar el camino, va a rechazar la creencia y por lo tanto sus actos van a ser actos malvados. Entonces, wail de ese día para ellos. En este sentido, así viene la ley. Muy bien. ¿Por qué? Dice, alladina yukadibuna biyawmiddin. Porque son los que niegan el yawmul qiyama. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Más nadie los niega sino el transgresor pecador. Y aquí esto confirma lo que estamos diciendo, que la creencia va de la mano de los actos, tanto en el grupo de los creyentes como en el grupo de los incrédulos. Una persona incrédula va a hacer actos de maldad o actos que son pecaminosos. No puede haber una persona que es incrédula y haga actos de bondad solamente, ¿no? Si no, no sería incrédulo. Ahora ustedes me preguntarán en sus casas, bueno, pero yo tengo un vecino que no cree en Dios, pero que ayuda a los demás. Muy bien, puede ser, pero también hace pecados. El primer pecado es el rechazo a Dios Todopoderoso. Y después que en su vida seguramente también, al no tener una base en donde existe el halal y el haram, también estará cometiendo pecados todo el tiempo. Quizá no hace actos de maldad, porque eso también tiene que ver con su grado de incredulidad. No es lo mismo el que no cree porque no entiende, porque es débil de mente, con el que rechaza, el que se para enfrente de Dios y lo combate. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces hay grados. Es lo mismo que el creyente. Hay personas creyentes y hay personas que son luz sobre luz. Y a medida que su relación con Dios en el corazón, en el pensamiento, en el entender a Dios crece, entonces sus actos también deben crecer. Si es que realmente es una persona creyente.
Y por el contrario, el kafir, cuanto peor es, digamos, más se revela en contra de Dios. Por eso dice de esta manera, más nadie lo niega sino aquel que es transgresor y pecador. Illa kullu mu'tadin athim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Que cuando se les muestran, se les recitan nuestros signos o nuestras arellas, dicen, esos son cuentos de los viejos, de los antiguos, de los primitivos, como dice allí. Son fábulas, como dice allí. No, ¿qué me vas a venir con ese cuento de un profeta que apareció en Arabia y que hacía milagros, y de Noé, y de Moisés, y de Jesús que caminó por arriba de la tierra? A mí déjame de embromar con todo eso, es todo mentira. A mí déjame que sigo haciendo dinero a costa de la gente tonta que confía en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Kalla, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pero no. ¿Cuánto habían cometido? Enmoheció sus corazones. Los oxidó. Les oxidó los corazones. Ya Allah, ya la ilaha illallah. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Subhanallah. No, por cierto que en ese día les estará vedado contemplar a su Señor. ثم إنهم لصالو الجحيم. Luego serán obligados a entrar en el Jahannam, en el Jahim, en el fuego, en el infierno. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Y luego se les dirá, esto era aquello que ustedes negaban. Ahora se lo mostramos. Esto es lo que ustedes negaban. Entonces, podemos decir de esta forma que desmentir y rechazar la resurrección, el Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de reflexión, y tiene que ver más bien con pretender continuar con los pecados y con las transgresiones que el que niega tiene en su vida. Que si realmente hay un sentido común de lo que se está haciendo y un sentido común de donde se vive, del mundo que nos rodea, de la perfección del mundo, y que el mundo tiene un dueño y un administrador que es Allah subhanahu wa ta'ala, y que nosotros debemos rendirnos a Él y ser siervos de Él, entonces cuando se niega todo esto, no se está negando con la lógica, obviamente, sino es por un capricho. El ser humano, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? El ser humano lo que desea es vivir a su antojo. Pero el mundo mismo no funciona así. Si nos fijamos bien, toda la creación, hasta las plantas, siguen un programa divino. Y el ser humano también tiene un programa divino. Las plantas tienen una forma de administrar a Allah subhanahu wa ta'ala, que es el takwin, la forma takwinía, la naturaleza. Y nosotros tenemos el tashri', la sharia, las leyes. Querer crecer desde la tierra, quiere crecer desde una nube, ¿no? No es algo lógico. El Corán también dice, en otro sentido, dice que el hombre pretende negar el más allá.
sea, cuando decimos pretende negar el más allá, es que justamente lo que pretende es negar el programa que Dios estableció para que Él mismo llegue al paraíso y que en este mundo, en el dunya, pueda hacer lo que Él quiere. Pero claro, Allah subhanahu wa ta'ala les va a mostrar lo que hay. Y es por eso también que existe el castigo en el otro mundo. Para demostrar realmente que el no haber seguido el camino recto tiene consecuencias. Así como una persona que no se cuida en este mundo y se enferma y después sufre las consecuencias de su falta de salud, del mismo modo una persona que realmente vive una vida pecaminosa tiene que tener también una lección. Y esa lección a algunos los va a poder, mismo la lección los va a poder salvar y van a poder entender y van a ser salvados del infierno y otros tantos no. Una persona que realmente ha hecho tanto daño en el mundo y que le ha declarado la guerra a Dios, matando gente inocente, etc. Entonces es una persona que si se la sacara del infierno y se la pusiera en el paraíso, esa persona convierte el paraíso en un verdadero infierno. No son personas aptas para el paraíso. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Ahora, sucede algo más, que estas personas, además de transgredir las leyes divinas y de negarlas y de rechazarlas, se burlan de los que creen, ¿no? Entonces vienen con eso. No, son historias de los antiguos, no, estas historias viejas que contaban, vos te pensás que yo me la voy a creer ahora. Nosotros estamos en la era en el siglo XXI, en la tecnología, y me vas a decir que uno caminó por arriba del agua, que el otro partió la luna en dos. Por favor, no vamos a estar creyendo en eso. El que cree en eso es un tonto, el que cree eso está perdiendo el tiempo en su vida. ¿Rezar 5 veces por día para qué? Bueno, esta es otra característica, la burla, ¿no? Entonces, esto siempre sucedió. Fíjense que cuando leemos muchas historias en el Sagrado Corán, vamos a ver que con todos los profetas hacían lo mismo. Se burlaban. Con los creyentes se burlaban. Los creyentes iban, buscaban guiar a la gente, bueno, los mataban, se burlaban de ellos. A los profetas los trataban de locos, los trataban de que estaban poseídos. Al mismo profeta del Islam no solamente le hacían todo este tipo de acusaciones, sino que rechazaban el Sagrado Corán y decían que el Sagrado Corán embrujaba, entonces había que taparse los oídos. Muy bien. ¿Y esto qué es lo que nos, digamos, lo que nos puede llegar a hacer si nosotros nos mantenemos de esta forma? En esa rebeldía que además es una rebeldía que toma a burla la creencia de los demás. Es como dice, que se llene de moho el corazón, ¿sí? Es decir, que se oxida el corazón, que la persona ya al no poder creer, al no poder siquiera ver los milagros, hoy mismo tenemos milagros en el Sagrado Corán que tienen que ver con nuestra época y con las ciencias, y sin embargo hay gente que no los puede ver. Yo siempre cuento una anécdota que me sucedió a mí con una persona que decía que era un profesor de la universidad en una feria del libro que hay en Buenos Aires. Se acercó y él se acercó muy, muy vanidoso, muy orgulloso, diciendo que era una persona de ciencias, que él enseñaba ciencias exactas en la universidad y que era un gran profesor y que él, por supuesto, no creía en Dios ni en nada invisible, ni bueno, y que la ciencia estaba por sobre las creencias y que las creencias estaban en contra de la ciencia.
Entonces yo atiné a agarrar un Nahjul Balagha en español y a leerle una parte del sermón número 1, que siempre lo nombro y siempre le digo a la gente que los lean y que lo estudien, donde es muy asombroso como el imam Ali alayhi salam habla de la creación del universo. Y cuando yo le leo eso, el hombre me dice, bueno, pero esto ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? No, digo, estas son las palabras de el sucesor del profeta, que vivió hace 1400 años, era el primo y yerno del profeta Muhammad. Y el hombre me dice, no, es mentira. Me dice, no, es mentira, no puede ser. No, esto es un libro nuevo aparte, este libro no tiene 1400 años. Digo, no, por supuesto, no tiene 1400 años, pero tiene al menos, hoy tendría casi 40 años de la primera edición, ¿no? Un poquito menos, 35 años, 36, bueno. Incluso algunas cosas que dice para la fecha de impresión no habían sido escritas, no habían sido descubiertas, perdón. Pero a todo esto yo le digo, esto sí, está bien, esto es un libro nuevo, relativamente nuevo, le digo, pero es una traducción del original que es una compilación de los dichos, de las cartas, de las disertaciones del Imam Ali, que lo escribieron más o menos unos 300 años después de la muerte del Imam. O sea que este libro mínimo tiene que tener 1100 años por lo menos. El original, le digo. Y el hombre me dice, no puede ser. Le digo, sí, mire, léalo acá, fíjese. Y el hombre, ¿cómo termina la historia? Fíjense cuando el corazón se oxida, ¿no? Y cuando uno realmente no puede ver la realidad de las cosas. Por más profesor de ciencias exactas y científico que se pueda hacer en una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Buenos Aires. El hombre decía que venía de ahí. El hombre dice, bueno, mira, me dice, si yo tengo que aceptar que lo que dice ahí se escribió en la época de la que me estás hablando, dice, yo la verdad me tendría que hacer musulmán. Y como no lo pienso hacer, no me interesa seguir escuchándote. Y se terminó. O sea, se terminó. Él venía a debatir, porque yo en ningún momento le inicié el debate. Yo estaba en el puesto ahí donde ofrecemos los libros de Islam. Y el hombre directamente me contestó así, como si yo tengo que asumir que esto es real, entonces tengo que convertirme al Islam. Y como no me interesa, chau, me voy. Y se fue. Y se fue, huyó. Vaya a saber qué habrá pasado por el corazón de esa persona, ¿no? Pero realmente, claro, es una persona de entendimiento que cuando lee esas palabras, donde el Imam Ali habla de toda una masa, ¿sí? Que se fue expandiendo y que el universo se va expandiendo y la galaxia y que los satélites y que todo está girando en un orden y etcétera, todas las cosas que nombra el Imam Ali en ese, digamos, en ese sermón. Entonces cualquier persona que lo lee dice, esto viene de Dios, este conocimiento tiene que venir de Dios porque una persona de aquella época era imposible que sepa todas estas cosas. Y con tanto lujo de detalle, digamos. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Se descompone, se oxida el corazón. Y ya, ¿qué pasa cuando algo se oxida? Una joya, por ejemplo, el oro, por ejemplo, no se oxida, ¿no? Pero un material oxidado, algo que está cromado, por ejemplo, no sé, un motor de un auto que esté cromado, ¿no? Entonces, es brilloso, el hombre todo orgulloso levanta, digamos, el capot de ese auto para que todos lo vean, pero siempre le saca brillo. ¿Qué pasa si lo descuida? Empieza a oxidarse. Una vez que se oxida es algo feo, digamos. Pasa de ser algo brilloso, hermoso, a ser algo feo, ¿sí? Rasposo, digamos, con mal aspecto. Bueno, el corazón es lo mismo, el corazón hay que cuidarlo. El corazón, la espiritualidad. No tenemos que oxidarnos espiritualmente. Si nos oxidamos espiritualmente, ya después no podemos ver la luz. Y aunque nos muestren la luz, la vamos a rechazar. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria primero de alcanzar los altos grados espirituales. De hecho, para ello fue creado.
como también para autoboicotearse en ese sentido. Siguiendo sus pasiones, el ser humano va perdiendo esa energía, esa vitalidad, esa luz que da realmente la creencia y que da la práctica, y se oxida espiritualmente. Y oxidarse espiritualmente, que los corazones se oxiden, como dice aquí, o se llenen de moho, digamos, se echen a perder, entonces realmente es algo muy triste para el ser humano y puede terminar muy mal. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es como dice aquí en la ley, que no va a poder contemplar a su Señor. O sea, y esto no tiene que ver solamente con el Yawm al-Qiyamah, con el día del juicio. No tiene que ver solamente con el día del juicio. Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. La mahjubun viene de hijab, ¿sí? El hijab que se ponen las mujeres, o sea, va a estar velado ese día de su Señor, no lo va a poder ver. Le está poniendo un velo a su corazón. Quien se aleja, quien pierde la espiritualidad en este mundo, lo mismo. Le está poniendo un velo a su corazón. Y si es un velo de óxido, mucho peor. El óxido en los metales cuesta sacarlo, ¿no? Cuesta mucho sacarlo. Entonces no tenemos que dejar que suceda eso con nuestra espiritualidad. El hombre cuanto más se aleja y el hombre cuanto más rechaza y cuanto más sigue las pasiones de este mundo, es más difícil traerlo de nuevo para este lado. Va abriendo puertas cada vez más que son difíciles después de cerrar. Va abriendo heridas que son difíciles de sanar. Va cayendo en actos que antes era incapaz de caer. Y así cada vez se va perdiendo más. Y entonces uno no sabe dónde puede terminar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a ver, a tomar la ley número 10 y... No, la ley número 15. Hasta la ley número 15. Porque ya veo que son las 7:20 acá, que ya pasó mucho tiempo. Y seguramente se estarán aburriendo, espero que no. Inshallah, la próxima clase continuamos con las aleyas que siguen. A mí realmente, bueno, después va a hablar del Eidín, etc. Después empieza a hablar, a mí cuando hablamos del infierno y todo esto, lo hablo, pero yo prefiero siempre hablar del paraíso, ¿no? Y del el buen fin que van a tener los creyentes, inshallah, para que nosotros nos motivemos con eso. Pero también es bueno, obviamente el Corán, cuando nombra lo que sucede en el otro mundo para los incrédulos, para los enemigos de Dios, los que hacen el mal, también nos motiva justamente a estar despiertos, ya que no nos pase eso. Pero me gusta hablar más del paraíso, así que inshallah, quedan algunas aleyas y después vamos a hablar, si Dios quiere, inshallah. Bueno, felicitaciones para todos porque dentro del sábado, inshallah, la noche es el Eid al-Ghadir, con la ayuda de Dios, inshallah, que lo puedan festejar y celebrar en sus países. Nosotros en Argentina vamos a tener una reunión, inshallah, bueno, por lo menos en Buenos Aires, en la mezquita, después en otros lugares también. Y también sobre el Ghadir y sobre los hechos del Ghadir. Traten de estudiar, de leer, sobre todo en estos días, de escuchar si hay programas y esto en internet, porque es muy importante. No solamente el celebrar el Eid al-Ghadir es muy, muy importante, y es para los seguidores de Ahlul Bayt el Eid más importante, sino que comprender lo que sucedió en el día del Ghadir Hum es muy importante. Porque allí comienza un ciclo que es el ciclo del Wilaya. Saben que el profeta Muhammad es el Khatam al-Anbiya, Khatam al-Mursalin, es el sello de los profetas,
es el sello de los mensajeros. Después de él no va a haber otro mensajero, no va a haber otro profeta, pero sí está el gobierno de los imames. Y este círculo, digamos, del wilaya comienza con el wilaya de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, y termina con el del imam al-Mahdi, Allah ta'ala farajah sharif, con el gobierno del imam Mahdi y luego el gobierno de los a'imma, si Dios quiere, inshallah, hasta el Yawm al-Qiyam. Entonces, los sucesos del Ghadir, lo que el profeta dice en la khutbah del día de Ghadir, lo que hacen los musulmanes al jugar el pacto de fidelidad con el imam Ali alayhi salam, son pruebas y es muy importante conocer cada detalle de lo que sucedió y de lo que sucedió después, poco tiempo después, cuando es martirizada Fátima alayhi salam, cuando muere el profeta, todo ese periodo entre la muerte o la shahada o el martirio del profeta Muhammad y el martirio de Fátima alayhi salam, suceden muchas cosas que están registradas y que es muy importante también conocerlas para saber también por qué hoy el mundo islámico está como está. Muy importante eso. Muy importante para entender por qué los problemas que tenemos los musulmanes hoy, todos los problemas, tienen una puerta que se abrió en algún momento, que es una puerta de traición, una puerta de fitna, Babul Fitna. El mismo profeta dijo Babul Fitna sobre esa puerta. Y es lo que hoy nos causa tanto problema a todos los musulmanes. La mayoría de los grandes problemas que tiene el mundo islámico, las debilidades que vemos en el mundo islámico, tienen que ver con no haber obedecido la orden de Dios Todopoderoso en el Eid al-Ghadir, lo que se transmitió el día del Ghadir. E incluso dentro de poco tiempo vamos a estar recordando también, termina el mes de Zulhijja y empieza el mes de Muharram, y los primeros 10 días de Muharram vamos a estar llorando y vamos a estar recordando la historia del Imam al-Hussein y de lo que sucedió en Karbala y todo lo que sucedió en Karbala. Absolutamente todo lo que sucedió justamente por no observar lo que Dios ordenó el día del Ghadir. Por eso es tan importante. Inshallah que lo puedan recordar y inshallah que también lo puedan difundir si Dios quiere. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.